¿Qué tal? Muy buenas noches. Canarias no se entiende sin el REF, un régimen económico y fiscal de actualidad en los últimos meses, después de que el Gobierno de Canarias y Gobierno de España negociaran modificar los aspectos económicos, tras más de 23 años de la última firma. Además, esta semana el Parlamento de Canarias ha dado el visto bueno a través de un informe a ese anteproyecto de ley que ahora tendrá que ir al Congreso de los Diputados. ¿Pero sabe realmente en qué consiste el REF? Es uno de los instrumentos económicos y fiscales más importantes del archipiélago y esta noche les invitamos a que conozcan su historia con nosotros en unos minutos aquí en Televisión Canaria. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Hace 500 años los Reyes Católicos marcaron el rumbo del archipiélago cuando ordenaron conquistar las islas y luego cuando establecieron un régimen fiscal especial en Gran Canaria, en La Palma y en Tenerife. Todo aquel que se estableciera en esas tres islas pagaría menos impuestos. Era una fiscalidad singular para unas islas singulares, alejadas del territorio peninsular. Con el paso de los siglos, esa fiscalidad especial ha ido adoptando distintas formas hasta conocerla como la conocemos en el día de hoy gracias al régimen económico y fiscal. Un REF que nos influye, por ejemplo, a la hora de pagar la factura del teléfono, desalar agua, pagar la factura de la luz, incluso viajar entre islas o a la península o producir a través de actividades industriales aquí en el archipiélago. El REF nos influye a todos y a todas horas, incluso desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Esta noche les invitamos a que conozcan un instrumento económico y fiscal que ha marcado el desarrollo de las islas. Les invitamos a que conozcan la historia del régimen económico y fiscal. Historia del REF. Régimen económico y fiscal de Canarias. REF económico. REF. Régimen económico. El nuevo REF. El REF. Lo hemos oído hasta la sociedad, REF, régimen económico y fiscal, parte económica del REF, parte fiscal, pero ¿realmente sabe en qué consiste uno de los instrumentos económicos más importantes del archipiélago? REF utiliza al empresario como intermediario de los beneficios que tienen los ciudadanos canarios en general. Comprar un billete de avión con un 50% de descuento o navegar por internet pagando una tarifa más barata que en la península. Son 3,50. Aquí tienes. O pagar un 7% de IGIC en vez de un 21% de IVA. Son medidas de las que nos beneficiamos en Canarias gracias al régimen económico y fiscal. El REF viene a compensar la lejanía, la fundamentación en islas. Canarias es hoy lo que es gracias, entre otras cosas, aparte del esfuerzo de todos los que aquí vivimos, gracias al REF. ¿Pero realmente sabe cuándo y por qué surge? Todo comienza en el siglo XV, cuando la corona de Castilla se interesa por las islas. El primer REF empieza en 1507 y el interés de la corona de Castilla por Canarias viene derivado de dos hechos, uno político y otro económico. La corona de Castilla tenía en Canarias un interés político porque le interesaba hacerle frente a otro reino en expansión, Portugal. Y también intereses económicos, porque así se influía en la ruta comercial del Golfo de Guinea, la más importante de este lado del Atlántico, porque por ella se transportaba el oro de África. Era el año 1477. Los Reyes Católicos pagan 5 millones de maravedíes para hacerse con los derechos de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, convirtiéndose estas en las tres islas de Realengo. Se las compran a Inés Peraza y Diego de Herrera, un matrimonio de nobles que sigue manteniendo el derecho sobre el resto de las islas, las de señorío. Gran Canaria fue la primera isla en ser conquistada por los Reyes Católicos. Por una razón muy sencilla, porque Gran Canaria es la que estaba más cerca de la ruta que venía del Golfo de Guinea.
La conquista de Gran Canaria comienza en 1478 y finaliza en 1483, pero tal y como recoge el Libro Rojo de Gran Canaria, no es hasta el 20 de enero de 1487 cuando se incorpora formalmente a la corona de Castilla y al derecho castellano. Sin haberlo rogado los vecinos, los reyes católicos le conceden el privilegio de franqueza. Es el origen histórico de nuestro régimen económico y fiscal de Canarias. El privilegio de franqueza supuso la exención de la alcabala, el impuesto más importante de la corona, por un periodo de 20 años, entre 1487 y 1507, un privilegio que la corona, por ejemplo, también otorgó a Granada. Necesitábamos algo que atrajese a la población. Y fueron dos medidas, una, el privilegio de franqueza, y otra, todavía más importante, el reparto de tierras y agua. Mientras Gran Canaria tenía unos privilegios asegurados hasta 1507, ¿qué pasó con Tenerife y La Palma? La conquista de América, en 1492, hizo que la corona de Castilla perdiera el interés por las islas que le quedaban por conquistar. De ahí que fuera Alonso Fernández de Lugo y no la corona el que conquistara La Palma en 1493 y Tenerife en 1496. Y fue él mismo quien otorgó las ventajas fiscales a esas dos islas. Ventajas mucho más importantes que las que la corona había otorgado a Gran Canaria. Desde la conquista de Tenerife hasta 1510, ni tan siquiera se gravó con el almojarifazgo, que es el principal impuesto de la Hacienda Real en Canarias. A finales del siglo XV, en Sevilla, se pagaba un impuesto del almojarifazgo del 10%, en Gran Canaria de un 3%, y sin embargo, Tenerife y La Palma estaban exentos de este impuesto aduanero que gravaba las importaciones y las exportaciones. En 1507 se le concede a Gran Canaria el privilegio de franqueza de por vida. No pagarían el impuesto de la alcabala, pero sí el del almojarifazgo, mientras que palmeros y tinerfeños no pagaban ninguno de los dos, hasta 1509. Entonces, los recaudadores se dan cuenta de que estaban perdiendo dinero, que no tenían razón alguna por la que no cobrar este impuesto a palmeros y tinerfeños. Se comienza entonces a gravar el comercio. Y es donde surge el primer gran tema de inseguridad jurídica. Tras un año de negociaciones, en 1510, la reina Juana accedió a ratificar los privilegios fiscales por un periodo de 25 años desde el momento de la conquista. La Palma estaría exenta hasta 1518 y Tenerife hasta 1521. No fue hasta 1522 cuando se unifican las exenciones fiscales de La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Se le grava a esas dos islas con el almojarifazgo y se unifica la tributación, se unifica los privilegios de las tres islas de realengo, Gran Canaria, La Palma y Tenerife. Y mientras, el resto de las islas, las de señorío, ¿qué fiscalidad soportaban? Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro dependían de la fiscalidad que imponían los señores porque no tributaban a la Hacienda Real castellana. Toda la mercancía que entraba y salía estaba gravada con un quinto de su valor, un quinto que tenían que pagar a los señores. Los recaudadores interpreten que no están exentos de la alcabala los comerciantes foráneos de Gran Canaria. Comerciantes como los genoveses, franceses e ingleses copaban el comercio del azúcar y del vino en Canarias. No solo transportaban mercancías, también financiaban las producciones. Gravarlos con la alcabala suponía el declive económico de las islas. Por eso se llegó a una solución pragmática de subir un punto el almojarifazgo y dar
como que efectivamente todos estos comerciantes estaban exentos. En 1528, el almojarifazgo pasó del 5 al 6%. A partir de ahí, se unifica por completo la fiscalidad en las tres islas, hecho que fue ratificado por otra orden real. Canarias vivió entonces casi 3 siglos de estabilidad fiscal, con unos privilegios ratificados por los reyes. Pero llegan las Cortes de Cádiz en 1812 y con ella se acaban las exenciones. Se quiere romper con todo lo antiguo. Y lo antiguo era una serie de privilegios que se habían concedido a Canarias, una serie de regímenes específicos como el del señorío, que las Cortes de Cádiz barren por completo con todos ellos. Las islas entran entonces en una etapa de ruina económica entre 1800 y 1850. Sin una Europa en guerra, tras haber acabado con el régimen de Napoleón, las islas ya no vendían barrilla, ni vino, ni aguardiente. La economía se gira hacia la agricultura de subsistencia y emigran más de 50.000 canarios. La situación es penosa. De ahí que la autoridad pretendiese marcar una pauta nueva. Y esa pauta nueva podía ser en relación con nuestra puerta de entrada, con nuestros puertos. En 1852 surge el Real Decreto de Puertos Francos. Fue Bravo Murillo quien firmó un real decreto por el que se creaban los puertos francos en Canarias, buscando la apertura comercial y un impulso al desarrollo económico del archipiélago, tal y como recoge la Gaceta de Madrid. Declárese Puerto Franco las Islas Canarias y todos estos inconvenientes desaparecerán, decía ese artículo. Se formará allí, naturalmente, un centro de contratación, acudirán los capitales, se crearán establecimientos y se fomentará el trabajo. Todos los puertos de las islas, excepto el Hierro, se convirtieron en puertos francos. El de la isla del Meridiano no se incorporó a este régimen hasta 1870, año en el que también se permitió la incorporación de más municipios con puertos en las islas. Las islas, desde el punto de vista económico, estaban hundidas, hacía falta reactivarlas y se piensa en esta solución. El Puerto Franco es una exención de aduanas. Franqueza, libre de todo tipo de impuestos, que una mercancía pueda ser importada sin pagar tributo alguno y que pueda ser también exportada sin tributo alguno. Los puertos francos trajeron consigo una libertad comercial y propició también la creación de una economía de servicios portuarios y el desarrollo urbano de las dos capitales canarias. También porque se hace por la competencia internacional, porque el comercio se lo está llevando Madeira y porque hay modelos parecidos que están funcionando en la costa africana. Lo que pretenden es crear una situación en la que haya otra vez agricultura de exportación. Es decir, que podamos vender y que podamos comprar más barato. Los puertos francos pretendían una agricultura de exportación y se intentó con el algodón, con la cochinilla, con el tabaco. No hablamos solo de producción y venta, sino de facilitar la creación en Canarias de industria y la economía de servicios. Para facilitar que vengan barcos, para facilitar que se ofrezcan servicios. Recuérdese que estamos en el momento en que va a empezar la colonización de África y Canarias se va a convertir en una estación carbonera. Canarias era importante para las compañías inglesas. ¿Por qué? Porque ya había una ruta que pasaba por las islas, existía el tráfico del carbón y era muy importante que todos esos géneros que se pudiesen depositar aquí estuviesen libres de impuestos. La colonización de África, impulsada por los británicos, les acerca a Canarias. Venían con sus buques, llenos de carbón, y para abaratar costes se plantearon ¿por qué no llevárselos llenos de vuelta a Reino Unido?
De ahí que se empiece a hablar de agricultura de exportación con el plátano, el tomate o la papa. El tomate y el plátano tienen una proyección exterior hasta el punto de que se convierten en las estrellas del siglo XX. Por tanto, ¿tienen que ver? Sí, tienen que ver porque los puertos francos han creado un marco institucional que favorece esa exportación. Poco a poco, la cantidad de navieras, la cantidad de barcos que empiezan a recalar en los puertos canarios es importantísimo. De tal forma que hace falta ya una infraestructura portuaria. Infraestructuras que fueron creciendo con el paso de los años. El régimen de puertos francos y la exención del impuesto de aduana supuso un auge del comercio. La gente venía aquí a comprar lo que en la península y en Europa era muchísimo más caro, y era porque esas regiones tenían un impuesto de aduanas importante y sin embargo en Canarias no había impuesto alguno. Tras la instauración del régimen franquista, Canarias continuó con su vida cotidiana y un régimen fiscal especial sin que la población fuera consciente de su importancia. El REF rebrota en 1964 tras la publicación de una sentencia. Un comerciante va a los tribunales diciendo que no tenía por qué ser grabada su mercancía con el impuesto sobre el tráfico de empresas, el ITE. Y en 1964 sale una sentencia diciendo que efectivamente en Canarias históricamente existía una franquicia, existía una exención sobre el consumo. Es ahí cuando rebrota de nuevo nuestro régimen económico y fiscal, donde se toman conciencia los comerciantes y el ciudadano de a pie de que existía algo más de lo que nos ofrecía la etapa franquista. Y ese algo más fructificó en 1972. El general Franco era consciente de que Canarias necesitaba un repoblamiento y de que la economía precisaba de un revulsivo. El 24 de julio de 1972 se firmó la primera ley sobre el régimen económico y fiscal. El carácter insular, decía, las condiciones geológicas y climatológicas de las provincias canarias dan a su economía unas especiales características que aconsejan adoptar en aquellas provincias medidas distintas. Se otorgó a las islas el régimen de franquicia. No se exigen en el archipiélago los derechos arancelarios y demás gravámenes de importación. ¿Que hay continuidad? ¿Hasta cuándo? Hasta que se ingrese en la Comunidad Económica Europea. Eso significó con claridad la ruptura con el régimen de Puerto Franco. A partir de la adhesión a la Unión en 1986, el archipiélago tiene que adaptarse a la normativa europea y Canarias vuelve a incorporar los impuestos de aduanas. La ley de 1972 convive con las normas europeas hasta que en 1994 es sustituida por un nuevo texto que emana del Congreso de los Diputados. Es aquí cuando comienzan a encauzarse los incentivos que actualmente contempla el REF. Lo pretendemos, al igual que en 1478, 1852, 1900 y 1972, la ratificación y actualización de un régimen de franquicia y apoyos económicos y fiscales capaces de alcanzar un único objetivo: promover el desarrollo económico y social del archipiélago. Ratificar, por una parte, actualizándolo, el tradicional régimen fiscal de libertades y franquicias de las islas, garantizar la compensación de la insularidad, de modo que los costes de las actividades en las islas se equiparen a la media de las regiones de la Comunidad Económica Europea. Cuando hablamos del REF, por un lado tenemos el régimen económico que busca mejorar la vida de los ciudadanos. Cuestiones que son esenciales para la vida de Canarias. El que tengamos desaladoras, el que la energía podamos pagarla a un precio igual que cualquier otro ciudadano de España, el que en los transportes, teniendo en cuenta que para nosotros es esencial, podamos disfrutar de ellos y usarlos tanto para transportar mercancías como personas, para que haya ayudas al empleo, para que haya ayudas al I+D, para que haya ayudas a la formación. Y por otro, el régimen fiscal, un conjunto de medidas e incentivos de apoyo a las empresas.
Si no tuvieran esas ventajas fiscales no podrían ser competitivas y por lo tanto no existirían y no crearían empleo y la gente no podríamos vivir de ellas. Tengan una serie de incentivos para reinvertir sus beneficios en Canarias. Que sí que nos permiten, si reinvertimos y si creamos empleo, pues normalmente tener unos beneficios fiscales. Una empresa en Canarias puede pagar menos impuestos de sociedades, que es del 25%, siempre que el beneficio que generen lo reinviertan en las islas. Hablamos, por ejemplo, de la Reserva para Inversiones en Canarias, la RIC. Es un incentivo equilibrado que prima el sacrificio en las arcas del Estado a favor de que se invierta en Canarias. Si una empresa tiene pensado invertir y si se acoge a él, no paga impuestos. Exige invertir 4 veces el ahorro fiscal. Si una empresa gana 10.000 euros de beneficio, debería pagar 2.500 euros en concepto de impuesto de sociedades, un tributo del que puede quedar exento si se acoge a la RIC, la Reserva para Inversiones en Canarias, e invierte como máximo el 90% del beneficio. Yo creo que es un magnífico instrumento que probablemente en los últimos 9-10 años no se ha utilizado de manera suficiente, entre otras cosas porque es un instrumento que sí es verdad muy conflictivo, genera mucha conflictividad con la agencia tributaria. Cuando llegaron las inspecciones, los recaudadores que querían una mayor recaudación y ahí empezaron a interpretarse la norma de una forma bien distinta a cómo lo habíamos hecho los empresarios y los profesionales. Y ahí nace esa inseguridad jurídica. Hay toda una problemática que estamos intentando arreglar con el secretario de Estado de Hacienda y con el Ministerio de Hacienda, porque lo que no puede ser es que el mejor instrumento que tenemos en la parte fiscal esté totalmente cuestionado en la inspección de Hacienda. Existe otro instrumento similar, con el mismo ahorro fiscal del 25%, pero menor inseguridad para los empresarios, la deducción por inversiones. En la deducción para inversiones todo es más sencillo, porque el ahorro fiscal se produce en el año en que se realiza la inversión. Mientras que en la RIC hay un plazo de 4 años, que es lo que puede generar incertidumbre. Pongamos un ejemplo. Si una empresa invierte 1.000 euros en un ordenador, con la deducción por inversiones se puede deducir un 25%, es decir, pagar 250 euros menos en concepto de impuesto de sociedades. Pero ojo con la deducción para inversiones, también tiene ciertas limitaciones que no tiene la RIC. Por ejemplo, que no es posible invertir en suelo, ni es posible invertir en activos usados. Se persigue generar inversión, economía, también la creación de un tejido industrial y para ello el REF incluye algunos instrumentos fiscales específicos como las bonificaciones a la producción. Un industrial o un empresario, un agricultor o alguien del sector agropecuario produce en Canarias y gana dinero, paga menos impuestos que en la península. En concreto paga la mitad, para compensar los sobrecostes que tiene producir en Canarias. Si no tuviera ese tipo de ayudas, no podría producir en Canarias, no tendríamos ningún sector industrial y la producción de bienes tendría que venir toda del exterior con los efectos que ello tendría. En menos de una década, Canarias se ha convertido en un plato de cine y el REF tiene mucho que ver. Por aquí han pasado desde pequeñas películas a grandes superproducciones de Hollywood. Se estimula a que las producciones vengan a Canarias de dos maneras, ayudándoles a que haya financiación de esas producciones a través de incentivos fiscales o también abaratando sus costes de producción en Canarias. Se ha entendido que incentivar esa industria con todo lo que conlleva en cuanto a generación de gasto en Canarias es bueno. La prueba es que está haciéndolo, no dejamos de percibir dinero, al revés. Cuando se hace una producción en Canarias, ¿sabes la cantidad de dinero que se mueve? Porque el equipo de rodaje duerme en alojamientos de Canarias, come en restaurantes de Canarias, adquiere atrezo en Canarias e incluso contrata a técnicos de Canarias para que trabajen en la producción. Lo que se dejan es de pagar impuestos, pero gracias a eso, el importe de los costes que se incurren en Canarias compensan con mucho esos impuestos que dejan de recaudarse por parte del Estado. Toda una serie de condicionantes económicos que han cambiado, porque la Canarias del 94 no es la Canarias del 2017.
y en eso está más o menos enfocado en la parte económica del REF. Pero el REF también influye a los ciudadanos. Para la población canaria, no solamente para los empresarios, el tema económico significa las ayudas y las subvenciones al transporte de mercancías y de pasajeros, significa las ayudas a la producción de energía eléctrica, a la producción de agua desalada. Es el coste de las telecomunicaciones, que era del 0% el impuesto sobre las telecomunicaciones y que ahora, sin embargo, se subió en su momento al 7%, pero siguen siendo medidas que nos favorecen a todos. En el archipiélago los consumidores no pagan los mismos impuestos que en la península. Allí los productos y servicios están gravados con el impuesto del valor añadido, el IVA, que ronda el 21%. En Canarias pagamos 14 puntos menos, el 7% del IGIC, el Impuesto General Indirecto Canario. Desde que encendemos la luz por la mañana hasta cuando vamos a tomar el desayuno, el REF nos está afectando permanentemente a todos, y lo más importante, no a los empresarios, que vuelvo a repetir, somos los intermediarios de esos beneficios que al final llegan a los ciudadanos. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, desde 1507 hasta la actualidad, el REF se ha convertido en el instrumento económico y fiscal más importante de Canarias, el que ha convertido al archipiélago en lo que es a día de hoy.